Sebastián ya no era un joven. Los años en la carretera habían marcado tanto su cuerpo como su alma. Durante décadas había sido el conductor de personas importantes, políticos, empresarios, religiosos, pero ahora, en su vejez, se sentía olvidado por el mundo. Su vida se había vuelto solitaria, marcada por recuerdos de tiempos pasados. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Recibió una llamada para ir al convento de San Giovanni Rotondo. La carta, firmada por uno de los frailes del monasterio, decía que Padre Pío deseaba verle. ¿Pero por qué? Sebastián nunca había conocido personalmente al santo. No tenía sentido. Aún sin entenderlo, el viejo conductor sintió algo distinto en su interior. Una inquietud, una necesidad de ir. Era como si ese viaje no fuera una elección, sino un destino que lo esperaba. Reunió los pocos ahorros que tenía y partió. El camino fue largo y agotador, y su cuerpo ya no soportaba las mismas distancias de antes, pero finalmente llegó al convento. Cuando vio las altas puertas y el ir y venir de los peregrinos, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No sabía lo que le aguardaba, pero sabía que su vida cambiaría allí. Al acercarse a la entrada, fue recibido por un joven fraile encargado de la recepción de los visitantes. El muchacho, con postura altiva e impaciente, miró a Sebastián de arriba abajo y frunció el ceño. Su ropa estaba gastada, sus zapatos sucios por el camino, y sus manos mostraban las huellas del tiempo. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el fraile, sin hacer ningún esfuerzo por ser acogedor. Sebastián sacó del bolsillo la carta que había recibido y se la extendió en voz baja. «Vine a petición de Padre Pío». El joven fraile tomó el papel, lo leyó rápidamente y soltó una risa burlona. «¿Está seguro, señor? Padre Pío recibe a muchas personas, pero no a cualquiera». Sebastián sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza. «Sí, estoy seguro», insistió humildemente, pero el fraile solo negó con la cabeza. «No tenemos registro de su visita. Debe haberse equivocado. Aquí no es lugar para mendigos». Aquellas palabras golpearon a Sebastián como una daga afilada. Él no era mendigo. Sin embargo, en ese momento se sintió más pequeño que nunca. Algunos peregrinos que aguardaban cerca de la entrada observaron la escena murmurando entre sí. Sebastián bajó la cabeza, aferrándose a la carta con manos temblorosas. Podría haber insistido, discutido, exigido que revisaran el documento, pero algo en su interior le decía que lo único que debía hacer era esperar. Si realmente Padre Pío lo había llamado, entonces lo encontraría. Con un suspiro pesado, se sentó en un banco de piedra cerca de la puerta y cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. No sabía que, en ese preciso momento, alguien lo observaba desde lejos, y aquella historia estaba lejos de haber terminado. Dentro del convento, en una celda sencilla y silenciosa, Padre Pío estaba en oración. El santo fraile pasaba largas horas conversando con Dios, intercediendo por las almas que acudían a él en busca de consuelo. Pero en ese instante algo le inquietaba. Su corazón se sentía pesado, como si alguien estuviera sufriendo en espera de él. Sin levantar la vista, suspiró profundamente. «Están haciendo esperar a mi hermano». Pocos minutos después, uno de los frailes mayores entró apresurado. «Padre, hay un hombre afuera. Dice que fue llamado por usted». El fraile vaciló antes de continuar, pero los hermanos no le creyeron y le pidieron que se fuera. Padre Pío abrió los ojos lentamente y miró al fraile con una expresión seria. «¿Tú tampoco le creíste?», preguntó. El fraile bajó la cabeza, avergonzado. No fue necesario decir nada más. Padre Pío se levantó sin demora. «¿Dónde está este hombre?», preguntó, ya caminando hacia la salida. El fraile intentó seguirle, pero se quedó atrás. Había algo en la urgencia de Padre Pío que nadie comprendía por completo. Cuando el santo cruzó el patio del convento y llegó a las puertas, sus ojos se posaron sobre Sebastián, que aún estaba sentado en el banco de piedra.
El viejo conductor no notó de inmediato su aproximación, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si una presencia invisible lo envolviera. Cuando finalmente levantó la vista, se encontró con la mirada penetrante de Padre Pío, una mirada que parecía atravesar su alma y leer cada uno de sus dolores. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos de los peregrinos alrededor cesaron, y entonces, para asombro de todos, Padre Pío abrió los brazos y abrazó a Sebastián. Fue un abrazo firme, fuerte, como el de un padre que se reencuentra con un hijo después de años de separación. «Mi hermano», dijo Padre Pío con voz cargada de emoción, «¿por qué le hicieron esperar tanto?» Los frailes que se habían burlado de Sebastián se miraron entre sí, avergonzados. El joven fraile que lo había despreciado quedó inmóvil, con el rostro pálido, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Sebastián, por su parte, sintió que las lágrimas brotaban sin poder controlarlas. Aquel hombre santo, a quien ni siquiera conocía, lo abrazaba como si fueran amigos de toda la vida. La humillación sufrida minutos antes desapareció. Solo quedaba una certeza inexplicable. Dios lo había traído hasta allí por una razón. El silencio que se extendió por el patio era denso, casi palpable. Todos presentes comprendieron que algo grandioso estaba ocurriendo. Los frailes que habían despreciado a Sebastián ahora evitaban mirar directamente a Padre Pío, sintiendo una vergüenza difícil de describir. Pero el santo fraile no los reprendió con ira. En cambio, levantó la vista y, con voz serena pero cargada de autoridad, dijo: «¿Cuántas veces Cristo llama a nuestra puerta y nosotros no lo reconocemos?» El joven fraile que había humillado a Sebastián sintió cómo se le encendía el rostro. Cada palabra de Padre Pío parecía atravesar su alma. «Ustedes vieron a un hombre sencillo y lo juzgaron por su apariencia», continuó el santo. «Pero ¿cuántos de ustedes habrían hecho lo mismo si él hubiera llegado aquí vestido con traje elegante y zapatos relucientes?» Nadie respondió. Los peregrinos y monjes presentes mantenían la cabeza baja, reflexionando sobre el error cometido. Entonces, Padre Pío tomó las manos de Sebastián y lo miró fijamente. «Mi hermano, siempre te han esperado aquí. No debiste haber sido tratado así». Los ojos del viejo conductor se llenaron de lágrimas. Toda su vida, Sebastián se había dedicado a servir a los demás, pero jamás pensó que era digno de algo tan grandioso. Esas palabras parecían rescatar en él algo que hacía tiempo había olvidado: su dignidad. «Ven conmigo», dijo Padre Pío, sosteniendo su brazo con cariño. «Hoy te sentarás a mi mesa». Un murmullo de sorpresa recorrió el ambiente. Comer al lado de Padre Pío era un honor reservado para pocos. Era una señal de profunda consideración, algo que ninguno de los frailes esperaba. Pero el santo no hacía distinciones entre quienes vestían túnicas y quienes venían del campo. Allí, ante todos, demostraba que la grandeza de un hombre no reside en su vestimenta, sino en lo que lleva en el corazón. Mientras Sebastián caminaba junto a Padre Pío, el joven fraile se quedó atrás, observando la escena con un nudo en el pecho. No se trataba solo de una corrección, era una lección que jamás olvidaría. En el comedor del convento, el ambiente era diferente aquella noche. Los frailes estaban acostumbrados a compartir la mesa con peregrinos y visitantes, pero nunca habían visto a Padre Pío mostrar tanto cariño por un forastero. Sebastián estaba sentado junto al santo, aún sin poder creer lo que ocurría. No era nadie importante, pero en ese momento se sentía acogido como nunca antes. El joven fraile que lo había humillado observaba desde lejos, con el corazón apretado por el peso de la culpa. Hasta ese día siempre había creído que servía a Dios con dedicación y disciplina, pero ahora se daba cuenta de que su fe estaba llena de orgullo y superficialidad. El ejemplo de Padre Pío le hizo ver el error cometido y, más que eso, le hizo comprender que necesitaba cambiar.
Se levantó lentamente y caminó hasta Sebastián, sintiendo sus piernas temblar. El comedor quedó en silencio cuando se paró al lado del conductor y bajó la cabeza. «Señor Sebastián», dijo con voz entrecortada, «yo necesito pedirle perdón». Sus manos temblaban. «Fui arrogante, lo juzgué sin conocerle, y ahora veo que fui yo quien estuvo ciego». Sebastián miró al joven y vio lágrimas en sus ojos. Sabía que ese pedido de perdón venía desde lo más profundo de su alma. Sin dudar, tomó las manos del fraile y dijo con una sonrisa serena, «Hijo, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». Esas simples palabras fueron como un bálsamo. El joven fraile se derrumbó en llanto, y Padre Pío observó la escena con una mirada de satisfacción. Esa noche, algo cambió en aquel fraile. Comenzó a dedicarse a los peregrinos más humildes, ofreciéndoles no solo hospedaje, sino atención y respeto. Su corazón se transformó, y muchos notaron su nueva actitud. Padre Pío no tuvo que castigarlo. La experiencia fue suficiente para moldearlo, y Sebastián, sin querer, se había convertido en un instrumento de Dios en esa jornada. En los días siguientes, el convento estuvo en movimiento. La historia de Sebastián se difundió entre frailes y peregrinos, y muchos comenzaron a verlo con otros ojos. El viejo conductor, que antes había sido despreciado en la entrada, ahora era recibido con respeto y admiración. Pero Sebastián no buscaba reconocimiento. Continuaba humilde, aceptando con sencillez todo lo que ocurría. El joven fraile que lo humilló tampoco era el mismo. Desde aquella noche, su comportamiento cambió por completo. Ahora era el primero en ayudar a los peregrinos que llegaban cansados del viaje, cargaba sus maletas, les traía agua y ofrecía palabras de consuelo. Los demás frailes notaron el cambio, pero nadie comentaba. Sabían que algo en él había sido tocado de manera definitiva. Inspirados por lo sucedido, los frailes decidieron crear algo nuevo en el convento. Se reunieron y con la bendición de Padre Pío establecieron un programa especial para recibir a peregrinos pobres. Ninguna persona que buscara refugio en San Giovanni Rotondo volvería a ser tratada con desprecio. Empezaron a ofrecer alimento, un lugar para descansar y, sobre todo, escucha y acogida. La experiencia de Sebastián dio frutos que nadie podría haber previsto. Pero el mayor cambio ocurrió en el propio Sebastián. Cuando llegó al convento, se sentía como un hombre olvidado por el mundo. Ahora llevaba en su pecho una paz que no sabía explicar. Era como si ese viaje hubiera cerrado un ciclo en su vida. No tenía todas las respuestas, pero sabía que Dios lo había traído allí por una razón. El día en que se despidió de Padre Pío, el santo sostuvo sus manos y dijo algo que Sebastián jamás olvidaría. «Mi hermano, ve en paz, pero recuerda, el verdadero viaje no es el que hacemos con los pies, sino el que hacemos con el corazón». Sebastián no comprendió del todo aquellas palabras en ese momento, pero al salir por las puertas del convento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sebastián dejó el convento al amanecer. Caminaba despacio, como si llevara consigo algo invisible pero inmensamente poderoso. Se sentía en paz, aunque también lo invadía una extraña sensación. Había ocurrido todo realmente. Parecía un sueño, pero las palabras de Padre Pío seguían resonando en su mente. Sabía que no era mera coincidencia. Algo mayor estaba en juego. Al llegar a su aldea, fue recibido por vecinos curiosos. Muchos se enteraron de su viaje, pero no entendían el motivo. Sebastián no contó detalles, solo decía, «Fui llamado y yo fui». Pero algo en él era distinto. La gente lo notaba, aunque sin poder explicarlo. Ya no era el hombre cansado y olvidado que había partido días antes. Ahora había en su mirada una serenidad, una fuerza silenciosa que atraía a los demás. Entonces, algo inexplicable sucedió.
Un día, un antiguo compañero de trabajo de Sebastián apareció con un periódico amarillento por el tiempo. «Esto estaba guardado entre mis cosas», dijo, entregándole el papel. Cuando Sebastián desdobló las páginas, sintió su corazón acelerarse. Había una foto de Padre Pío, tomada muchos años antes, y a su lado estaba un conductor anciano, con sombrero y ropas sencillas. El hombre en la foto era él. Sebastián se quedó sin reacción, pero aquello no tenía sentido. Nunca había estado en San Giovanni Rotondo antes de esa visita. ¿Cómo podía haber una foto suya junto a Padre Pío, tomada años antes de su llegada? Sus manos temblorosas sostenían el periódico mientras intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Lo único cierto era que, de alguna manera, Padre Pío ya lo conocía mucho antes de que él mismo lo supiera. Ese momento lo cambió todo. Sebastián comprendió que no había sido él quien eligió ese viaje. Dios ya había trazado ese encuentro mucho antes, en un plan que su mente jamás podría comprender. La sensación de ser llamado adquirió un nuevo significado. No necesitaba entenderlo todo, solo debía confiar. Después de ese día, Sebastián nunca volvió a ser el mismo. Algo en su interior había despertado, como si se le hubiera levantado un velo de los ojos. Empezó a ver su vida de forma diferente. El pasado, las dificultades, los años de trabajo silencioso, todo tenía sentido ahora. Padre Pío lo conocía incluso antes de que él se reconociera a sí mismo. ¿Y si ese encuentro no fuera el fin de un viaje, sino el comienzo de otro? Sebastián podría haber guardado la historia para sí, pero sintió que no le pertenecía solo a él. Comenzó a contar lo que había vivido a quienes estaban afligidos, que se sentían olvidados o sin rumbo. Y con cada relato veía en los ojos de las personas algo que él reconocía: esperanza. Su testimonio empezó a circular por la aldea y luego por ciudades vecinas. La gente quería escuchar, quería creer que los milagros aún ocurrían. Un día, un joven lo buscó. Estaba pasando por dificultades y sentía que Dios ya no lo escuchaba. Llorando dijo: «¿Cree usted que Dios aún se acuerda de mí?». Sebastián tomó sus manos y sonrió. «Hijo, yo pasé toda la vida pensando que era invisible, pero Dios me vio desde el principio. Si Él se acordó de mí, entonces estoy seguro de que nunca se ha olvidado de ti». Aquellas palabras tocaron al joven de forma tan profunda que cayó de rodillas, rezando en ese mismo instante. Y Sebastián se dio cuenta de que, quizás, ese era el motivo de su viaje. No solo encontrar a Padre Pío, sino llevar adelante lo que había aprendido. Dios lo había llamado para servir de una manera nueva, ya no al volante, sino guiando corazones que necesitaban encontrar el camino de regreso a la fe. El viejo conductor nunca se convirtió en predicador, ni buscó reconocimiento, pero donde quiera que iba, difundía su historia y la gente se transformaba. Era como si la presencia de Padre Pío siguiera viva en cada palabra que Sebastián pronunciaba. No tenía respuestas para todo, pero ahora sabía de una cosa: Dios no se olvida de nadie. Pasaron los años y Sebastián continuó su silenciosa misión. No se veía a sí mismo como un hombre especial, pero muchos lo buscaban para escuchar su historia, en busca de en ella una señal de que Dios aún actuaba en el mundo. Nunca se cansó de hablar sobre Padre Pío, sobre cómo fue humillado y luego acogido, y sobre el misterio de la foto que nadie lograba explicar. Cada vez que recordaba aquel abrazo, sentía como si el santo estuviera allí, presente, guiando sus pasos. Pero el cuerpo de Sebastián ya no tenía la misma fuerza. El tiempo le estaba cobrando su precio. Un día, sintiendo un cansancio diferente, supo que su viaje estaba llegando a su fin. No había miedo, solo gratitud. Se retiró a su pequeña casa, se sentó junto a la ventana y pasó el día en oración. Le pidió a Dios que le permitiera ver a Padre Pío una vez más, aunque fuera en un sueño. Y entonces, esa noche, algo sucedió.
Mientras dormía, Sebastián soñó que estaba nuevamente en el patio del convento. El cielo estaba dorado por el atardecer y frente a él, Padre Pío lo esperaba, sonriendo. Se veía igual que el día en que se conocieron, con esos mismos ojos profundos y serenos. «Mi hermano, has hecho un buen camino», dijo el santo. «Ahora es hora de volver a casa». Sebastián sintió un calor invadiendo su pecho. Quería decir tantas cosas, preguntar sobre la foto, sobre los misterios que jamás llegó a comprender. Pero Padre Pío solo puso su mano sobre su cabeza y dijo: «No necesitas entender, solo confía». Esa fue la última cosa que Sebastián escuchó antes de despertar. A la mañana siguiente, el viejo conductor no despertó. Fue hallado con una expresión de paz, como si hubiera partido en el preciso instante en que oyó aquellas palabras. Muchos dijeron que había sido llamado por el propio Padre Pío a la eternidad, y quienes conocieron su historia continuaron contándola, porque sabían que su viaje no terminaba allí. Sebastián se había convertido en parte de algo mucho más grande. La noticia de la partida de Sebastián se difundió rápidamente. Aquellos que escucharon su historia sabían que no era un hombre común. Muchos decían que su viaje a San Giovanni Rotondo no fue simplemente una visita al convento, sino un llamado directo desde el cielo. La gente empezó a relatar su testimonio y el nombre de Padre Pío siempre se recordaba con reverencia. Pero lo que más intrigaba a todos era el misterio de la fotografía. Nadie podía explicar cómo aparecía Sebastián junto a Padre Pío en una imagen tomada muchos años antes de su visita. Algunos intentaron encontrar lógica, buscaron registros, preguntaron a eruditos, pero no hubo respuesta. Lo único cierto era que la foto existía y nadie sabía cómo era posible. Con el tiempo, la pequeña aldea donde vivía Sebastián comenzó a recibir más visitantes. Muchos iban allí para conocer el lugar donde vivió aquel que fue acogido por Padre Pío. Algunos decían que su casa desprendía un suave aroma a rosas, el perfume asociado a los milagros del santo fraile. Otros comentaban que, al rezar pidiendo su intercesión, sentían una paz indescriptible, y entonces algo aún más sorprendente sucedió. Una mañana, la foto que tanto intrigaba a todos desapareció. La persona que la había guardado la buscó por todas partes. Revisó sus pertenencias, pero nunca más la encontró. Era como si hubiera cumplido su propósito, y ahora hubiese sido retirada por el mismo cielo. El misterio permaneció, pero para aquellos que conocieron a Sebastián no había duda. Él y Padre Pío estaban conectados mucho antes de aquel encuentro en el convento. Y, de una forma que la razón jamás podría explicar, Dios ya había escrito esa historia mucho antes de que sucediera. El tiempo pasó, pero la historia de Sebastián nunca fue olvidada. Cada persona que escuchaba su testimonio se llevaba consigo un pedazo de aquella experiencia, un recordatorio de que Dios actúa de maneras que la razón humana no puede comprender. El viejo conductor, que un día fue humillado y luego acogido por Padre Pío, se convirtió en un símbolo de fe silenciosa, de la certeza de que nadie es invisible ante los ojos del cielo. Muchos peregrinos comenzaron a visitar San Giovanni Rotondo con una nueva mirada. No iban solamente en busca de milagros o gracias, sino también para aprender de la humildad de Sebastián. Lo que importaba no era ser reconocido por el mundo, sino ser reconocido por Dios. Y con cada relato compartido, más corazones se iban tocando. El impacto de aquella historia resonaba mucho más allá del tiempo y del espacio. Padre Pío siempre enseñó que la fe verdadera no necesita pruebas, sino confianza. El viaje de Sebastián fue un testimonio vivo de esa enseñanza. Dios lo llamó cuando menos lo esperaba, y él respondió sin cuestionar. Y al confiar, recibió mucho más de lo que esperaba, un encuentro que cambió su alma para siempre. Quizás nunca sepamos el verdadero significado del misterio de la foto,
ni podamos explicar por qué Padre Pío ya conocía a Sebastián incluso antes de que él llegara al convento. Pero ¿acaso necesitamos entenderlo? ¿O es que la verdadera fe reside en aceptar los milagros sin exigir explicaciones? Al fin y al cabo, algunos misterios no existen para ser resueltos, sino para fortalecer nuestra confianza en Dios. Y ahora, esta historia llega hasta ti. Si tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite este mensaje de fe. Únete a nuestra comunidad para fortalecer tu fe e inspirarte con testimonios reales. Suscríbete para más historias inspiradoras de milagros y superación.